Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísima conversación y especulación en el mundo del espectáculo, especialmente entre los fans de las telenovelas turcas. Como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de algo muy jugoso. Can Yaman confiesa a Demet Özdemir imposible olvidar. Sí, han escuchado bien. Parece que el corazón de nuestro apuesto Can Yaman sigue latiendo con fuerza por alguien de su pasado, y no se trata de cualquiera, sino de la encantadora Demet Özdemir. Si son fans de la pareja que formaron en Erkenci, este vídeo es definitivamente para ustedes. Y antes de que nos adentremos en todos los detalles y los rumores que giran en torno a esta confesión, quiero recordarles a todos aquellos que aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros emocionantes vídeos. La noticia que les traemos hoy es sin duda una bomba. Can Yaman, conocido por su carisma y su talento, ha estado en el ojo del huracán mediático últimamente, y no solo por sus proyectos profesionales. Los rumores sobre su vida amorosa siempre han sido intensos, pero esta vez, parece que las cosas se han puesto aún más interesantes. Según reportes que han surgido recientemente, Can Yaman habría hecho unas declaraciones bastante reveladoras sobre Demet Özdemir, su CEO protagonista en Erkenci, una serie que los catapultó a la fama mundial y los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión. La confesión, que se titula Can Yaman confiesa a Demet Özdemir imposible olvidar, sugiere que Can Yaman tiene sentimientos que perduran hacia Demet, y que el tiempo no ha logrado borrar la huella que ella dejó en su vida. Para poner un poco de contexto, Can Yaman y Demet Özdemir interpretaron a Can Divit y Sanem, respectivamente, en Erkenci. Su química en pantalla era tan palpable que traspasó la ficción y conquistó a millones de espectadores alrededor del mundo. Los fans se enamoraron de su dinámica, de sus miradas, de sus gestos, y por supuesto, se crearon muchísimas esperanzas de que su relación fuera real. Durante la emisión de la serie, hubo muchos rumores y especulaciones sobre un posible romance entre ellos, y aunque nunca lo confirmaron oficialmente, sí que se les vio juntos en algunas ocasiones, lo que alimentó aún más las fantasías de los seguidores. Sin embargo, con el tiempo cada uno siguió su camino y se les relacionó con otras personas. Lo impactante de esta noticia es que a pesar de que han pasado varios años desde que terminaron de grabar Erkenci, y a pesar de que ambos han tenido otras relaciones y proyectos, parece que para Can Yaman, Demet sigue ocupando un lugar especial. La información que ha salido a la luz, aunque todavía está rodeada de cierta opacidad, y no se han revelado todos los detalles de esta supuesta confesión, apunta a que Can Yaman habló abiertamente sobre la importancia de Demet en su vida y la dificultad de olvidarla por completo. Imagínense la sorpresa y la emoción de los fans al escuchar algo así. Es como si un capítulo que creíamos cerrado se hubiera reabierto de par en par. Ahora, ¿qué significa esto exactamente? ¿Son solo palabras dichas en un momento de nostalgia, o hay algo más profundo detrás de estas declaraciones? La prensa turca y los portales de espectáculos han estado analizando cada palabra, cada gesto, cada indicio que pueda confirmar o desmentir la magnitud de esta confesión. Se habla de que Can Yaman podría haber mencionado que Demet fue una persona muy importante en su vida, que compartieron momentos inolvidables y que la conexión que tuvieron fue única y difícil de replicar. Esto no necesariamente significa que estén pensando en retomar su relación, pero sí sugiere que el impacto que Demet tuvo en él fue mucho más allá de una simple compañera de trabajo. Es fascinante cómo ciertas conexiones pueden perdurar en el tiempo, ¿verdad? Especialmente cuando se trata de personas con las que compartes experiencias tan intensas como las de grabar una serie exitosa a nivel internacional. El estrés, la alegría del éxito, las largas horas de trabajo, todo eso crea un vínculo especial. Y si a eso le sumamos la química innegable que tenían en pantalla y la admiración mutua que siempre han demostrado, es comprensible que algunas de estas conexiones se vuelvan difíciles de dejar atrás. Los fans, por supuesto, están divididos. Algunos están emocionados ante la posibilidad de un reencuentro, soñando con que el destino les dé una segunda oportunidad a Can y Demet. Otros, más realistas, entienden que el tiempo pasa, las vidas cambian y que estas declaraciones podrían ser simplemente un reconocimiento sincero del impacto que una persona tuvo en su vida, sin que esto implique necesariamente un deseo de volver atrás. Lo que sí es seguro es que esta noticia ha reavivado la llama de el interés por esta pareja, y ha puesto a todos a especular sobre los verdaderos sentimientos de Can Yaman. Hemos visto cómo en el pasado Can Yaman ha sido bastante reservado sobre su vida privada,
pero en esta ocasión, parece que las emociones le han ganado. ¿Será que está pasando por un momento de reflexión? Quizás alguna coincidencia le ha recordado a Demet. O simplemente está siendo honesto sobre la huella imborrable que ella ha dejado en su corazón. La verdad es que estas interrogantes son las que nos mantienen pegados a las noticias del corazón y a las declaraciones de nuestras celebridades favoritas. Es importante recordar que aunque los medios y los fans a menudo interpretan estas declaraciones de maneras muy específicas, la realidad puede ser mucho más compleja. Sin embargo, el hecho de que Can Yaman, una figura tan pública y a menudo envuelta en rumores, se haya atrevido a expresar algo así, dice mucho. Podría ser una señal de madurez, de honestidad emocional, o simplemente un deseo de compartir una parte de su experiencia vital. Lo que sí podemos afirmar es que la imagen de Can Yaman como un galán invencible parece haber mostrado una faceta más vulnerable y sentimental. Y eso, para muchos, lo hace aún más humano y cercano. El recuerdo de su relación profesional, que para muchos fue casi como una relación real, sigue muy presente en la memoria colectiva. La forma en que se miraban, la complicidad, la espontaneidad de sus personajes, todo eso se grabó a fuego en la mente de los espectadores. ¿Y qué hay de Demet Özdemir? Hasta ahora, no hemos escuchado ninguna declaración oficial de su parte sobre esta supuesta confesión de Can Yaman. Esto es también muy importante. Su reacción, o la falta de ella, nos dirá mucho sobre cómo percibe ella esta situación. Podría ser que esté completamente ajena a estas declaraciones, o que prefiera mantenerse al margen, o que simplemente no quiera alimentar más rumores. La discreción también es una opción válida en el mundo de las celebridades. Pero volviendo a Can Yaman, esta confesión, si se confirma en su totalidad, nos deja con una imagen renovada de él. Ya no es solo el actor exitoso y apuesto, sino también el hombre que reconoce la trascendencia de ciertas personas en su vida. La idea de que alguien sea imposible de olvidar es algo con lo que muchos nos podemos identificar. Todos tenemos a esas personas especiales que por una u otra razón, dejan una marca imborrable en nuestra historia personal. Ahora sé que muchos de ustedes se estarán preguntando por los detalles. ¿Dónde hizo estas declaraciones? ¿En qué contexto? Desafortunadamente la información es aún un poco difusa y está circulando en diversas plataformas, principalmente en medios de comunicación turcos y redes sociales. Sin embargo, el titular Can Yaman confiesa a Demet Özdemir imposible olvidar, se ha vuelto viral, y ha generado una oleada de comentarios y reacciones. Lo que está claro es que la noticia ha capturado la atención de todos los que siguieron de cerca la relación profesional y los rumores de una posible relación sentimental entre Can y Demet. Pensémoslo desde la perspectiva de Can. Es un actor joven, pero que ha alcanzado un nivel de fama increíble en muy poco tiempo. Ha trabajado en muchos proyectos, ha conocido a muchas personas, ha tenido relaciones. Pero parece que hay algo en su conexión con Demet Özdemir que fue especial. Quizás fue la sincronía del momento, el éxito arrollador de la serie, o simplemente la química personal que tenían. Sea cual sea la razón, sus palabras sugieren que esa conexión fue significativa y perdurable. Y aquí es donde entra la parte más intrigante para los fans, podría haber una posibilidad de que esta confesión sea el preludio de algo más. Podría ser que ambos sientan lo mismo y simplemente necesiten un empujoncito del destino o de la vida para darse cuenta. El tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que esta noticia ha puesto nuevamente a Can y Demet en el centro de atención, y ha traído de vuelta la nostalgia de Erkencikus para muchos. Para concluir, mis queridos amigos, esta confesión de Can Yaman sobre Demet Özdemir es un recordatorio fascinante de cómo las conexiones humanas, especialmente aquellas que se forjan en momentos de gran intensidad y éxito, pueden dejar una huella profunda. Ya sea que se trate de un amor de juventud, una amistad muy cercana, o una conexión profesional inigualable, hay personas que se quedan con nosotros y a veces es difícil, o incluso imposible, olvidarlas por completo. Can Yaman parece estar reconociendo precisamente eso, la trascendencia de Demet Özdemir en su vida, y esa honestidad es algo que sin duda, resuena con muchas personas. Gracias, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Espero que les haya resultado tan interesante y cautivador como a mí. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Can Yaman realmente sigue sintiendo algo por Demet? ¿Piensan que esta confesión podría llevar a algo más? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus pensamientos y debatir con ustedes.
Y si disfrutaron de este contenido, no se olviden de darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.